Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En el día de hoy vamos a hablar de Alex Saab, un empresario colombiano que ha hecho millonarios negocios con el régimen de Nicolás Maduro. Ha pasado por el tema de la vivienda, de los alimentos, del oro, un sinfín de negociaciones que finalmente lo llevaron a prisión. Actualmente enfrenta un proceso judicial acá en Estados Unidos y ha querido ser pintado por el régimen de Nicolás Maduro como un agente de derechos humanos que podría justamente colaborar llevando alimentos y medicinas a la nación. Incluso lo han dibujado como un diplomático venezolano a pesar de ser colombiano. Hay muchas aristas de este caso y adicionalmente el nombre de Alex Saab ha sido colocado en la mesa de negociación en México para en algún momento alcanzar unas elecciones libres y justas para los venezolanos. En el día de hoy vamos a hablar con Roberto Denis, quien es precisamente uno de los periodistas venezolanos de Armando Info que ha revelado esta serie de negociaciones de lavado de dinero, de negocios oscuros de este hombre, quien adicionalmente tiene información crucial para Estados Unidos de cómo justamente se entrelazan esas redes, no solo para Venezuela, sino países también como Rusia e Irán. Muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí. Hola, el gusto es mío, ¿cómo están? Muy bien, Roberto. Quería que en principio nos dieras una actualización de el punto en el que se encuentra este proceso judicial que se le sigue a Alex Saab en suelo norteamericano. Bueno, Alex Saab todavía está, digamos, continúa detenido en los Estados Unidos, está a la espera de que comience, digamos, formalmente el juicio por el cual fue acusado desde 2019, que provoca su detención en Cabo Verde en 2020 y finalmente su extradición el año pasado a los Estados Unidos. Y digo que todavía el juicio no, digamos, no ha iniciado formalmente el juicio de esa acusación, porque hasta ahora la estrategia de la defensa de los abogados de Alex Saab y del gobierno de Nicolás Maduro ha sido alegar y argumentar que el señor Alex Saab es un diplomático venezolano. Entonces, ese asunto todavía no se ha dirimido. El juez Escola, que es el mismo que lleva la causa contra Alex Saab, debe decidir, y eso va a ser en una audiencia que será en diciembre de este año, en diciembre próximo, si finalmente interpretan que Alex Saab es diplomático o no. Si, como yo creo que debe pasar, que finalmente no van a decir que Alex Saab es diplomático, ni mucho menos que tenga beneficios de inmunidad diplomática. A partir de ahí entonces empezarían unos nuevos tiempos y unos nuevos plazos que probablemente nos indicarían que el juicio por la acusación formal que tiene relacionada con lavado de dinero comenzaría el año que viene. ¿Por qué tú crees que Alex Saab no es un diplomático venezolano? Bueno, Alex Saab no es diplomático venezolano por varios motivos, ¿no? Primero, Alex Saab es un ciudadano colombiano de Barranquilla, eh, que lo que fue a hacer a Venezuela fueron negocios todavía en tiempos de Hugo Chávez. Estaba vivo Hugo Chávez cuando fue el primer gran negocio y gran contrato que consiguió. Eso fue a finales del año 2011. Desde entonces su carrera, como digo, fue una carrera de recibir y ganar contratos del Estado venezolano de forma no muy clara, eh, cosa que se acentuó nada más con la llegada del señor Nicolás Maduro a Miraflores. Nada más apenas llega Nicolás Maduro al poder, Alex Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, obtuvieron contratos de toda índole y de toda clase. Muchos de ellos negocios que fueron o inconclusos o hechos de mala manera, como por ejemplo el negocio de los contratos millonarios de los CLAP para que esta gente terminara importando a Venezuela alimentos de la peor calidad posible, sencillamente para maximizar sus ganancias, ¿no? Entonces, si uno ve la trayectoria de este señor, como digo, es una carrera de contratista del Estado, es una persona muy cercana a Nicolás Maduro, que por eso obtuvo todos estos beneficios, y que el chavismo empieza a decir que Alex Saab supuestamente es diplomático venezolano, toda vez que fue detenido en Cabo Verde en junio del año 2020. Hasta ese momento, el señor Alex Saab era una especie de, digamos, de fantasma, lo negaban, negaban sus negocios, no se referían a él, ningún funcionario público venezolano se atrevía ni siquiera a mencionar su nombre.
El propio Alex Saab negaba la relación con Nicolás Maduro. Basta ver la prensa, una declaración que hizo al diario El Tiempo de Bogotá en agosto de 2017, donde él ahí decía que apenas conocía a Nicolás Maduro y que su carrera era de empresario y solo estaba haciendo negocios en Venezuela, ¿no? Entonces, como digo, al final lo de este argumento de que él es un supuesto diplomático venezolano es evidente que es un ardid, es evidente que es una estrategia para intentar evitar que este señor enfrente la justicia, en este caso en los Estados Unidos. Si tú pudieras describir y colocar en un peldaño a Alex Saab con respecto a ese poder que tuvo en Venezuela, para alguien que no conozca el caso, ¿cómo lo podrías describir? ¿Cuán poderoso era este hombre dentro de Venezuela? Bueno, Alex Saab, como digo, al ser una pieza del entorno más íntimo y más de confianza del propio Nicolás Maduro y Cilia Flores, Alex Saab se convirtió en un hombre que tenía más poder que cualquier ministro en Venezuela. A Alex Saab se le dieron, como digo, su primer contrato fue para la construcción de casas prefabricadas por allá en el año 2011. Por cierto, un empresario que no tenía experiencia en haber construido ni una sola casa en su vida. Eh, pero a partir de ahí empieza a tener contratos y negocios de toda clase. Se benefició de los esquemas de divisas preferenciales en Venezuela cuando estaba el control de cambio. Eh, Recibió un contrato con una empresa petrolera fantasmal llamada Trenaco en el año 2015, un contrato por más de 4.000 millones de dólares para la explotación de pozos petroleros en la faja del Orinoco. Pero entonces no solo era ya construcción de casas y petróleo, sino que a este señor también se le dan contratos millonarios para la importación de alimentos, como dije antes, al final de la peor calidad posible para el suministro de los llamados CLAP. Este señor termina controlando exportaciones de petróleo venezolano, exportaciones de oro venezolano, e incluso recientemente publicamos en armando.info, publicamos un nuevo reportaje sobre sus negocios, que hasta el control de la madera venezolana se la dieron para exportarla. Me refiero a la madera cuya explotación depende de la empresa estatal Maderas del Orinoco y en concreto del bosque de Uberito allá en el sur de Monaga. Entonces, este señor, como digo, se termina convirtiendo en una especie de ministro plenipotenciario en la sombra. Nunca, y en todos estos 2 años desde que fue detenido y ahora de que espera juicio en Estados Unidos, nunca Nicolás Maduro se ha atrevido a explicar, bueno, por qué se le dieron todos estos negocios. Digamos, ¿qué atributos tenía este señor para ser un empresario que manejaba todos estos negocios, que llegó a manejar las materias primas, los commodities de los que dependen buena parte de la economía venezolana, el ingreso en dólares de la economía venezolana? Este señor los manejó como si fueran suyos. Eh, entonces, como digo, es evidentemente una persona con mucho poder que funcionaba, como digo, directamente en el entorno más cercano del propio Nicolás Maduro y Cilia Flores. Y sus negocios no solamente se limitan a Venezuela, sino que adicionalmente tiene conexiones con países como Rusia, Irán, no sé si hay otro país que se me escapa. En ese caso, ¿por qué es valioso para Estados Unidos? Sí, digamos, más recientemente, en los últimos años, a medida que, como digo, iba acumulando toda esta cantidad de negocios, bueno, Nicolás Maduro fue delegando todavía más responsabilidades en Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, eh, y se encargó, por ejemplo, de algunas operaciones que se hacían con el petróleo venezolano en Rusia. Eso también lo publicamos y lo documentamos nosotros en armando.info. Incluso después de detenido en Cabo Verde, desde una oficina en Moscú se seguían manejando negocios millonarios estos señores. Eh, También, como mencionabas, él ha participado en las exportaciones, muchas de ellas ilegales, del oro venezolano a Turquía, que por cierto son unas exportaciones de las que no se sabe, digamos, a dónde fue ese oro, a quién se le comercializó ese oro, a cómo se comercializó ese oro y a dónde fue el dinero de ese oro. Eso tampoco se ha explicado. Y más recientemente estaba viajando a Irán también para cerrar, digamos, algunos negocios de algunas em, digamos, supuestas misiones y tareas que le encomendó el propio Nicolás Maduro. Para mí es muy claro que Alex Saab maneja información de distinta índole. En primer lugar, toda la información de los negocios que pasaron por sus manos, muchos de ellos realizados de la forma más opaca que nos podamos imaginar, a través de sociedades de papel registradas todas en paraísos fiscales, entiéndase Hong Kong, Panamá, Barbados, Antigua y Barbuda, entre otros que pudiera mencionar ahora. Pero después con esto, digamos, al ser una figura tan cercana al poder y ser tan cercano a Nicolás Maduro, es evidente que Alex Saab maneja información no solo del entorno presidencial, sino de este tipo de negocios que se estaban haciendo con estos países.
Y sin lugar a dudas, Alex Saab también debe manejar muchísima información de todo el entramado de corrupción que hay en lo más alto del poder político venezolano, porque al estar, digamos, casi que de la mano de Nicolás Maduro, es evidente que toda la información que pasó por sus manos es muy valiosa. Ahora bien, ¿tú crees que sea lo suficientemente valioso para Estados Unidos para que se mantenga esa posición de no negociar? Aquí hay varios elementos. Veíamos justamente al encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, el funcionario Brian Nichols, diciendo que ellos podían pedir cualquier cosa, pero eso no estaba sobre la mesa, aunque utilizaba que no sería liberado pronto. Ese calificativo allí nos pone alguna duda de que podría en un futuro. Se habla de que puede ser liberado a través de una decisión que sea declarado diplomático, porque tengo entendido que como no está condenado, no puede ocurrir con él lo mismo que ha ocurrido con los sobrinos de Cilia Flores. ¿Qué nos puedes explicar de todos estos elementos? ¿Qué podría suceder? A ver, yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? Una es el plano judicial en que está esto. Como dije, Alex Saab tiene una acusación que se remonta al año 2019 en una corte al sur de Florida, eh, por lavado de dinero, entre otros delitos, por cierto, que él tenía 8 cargos, al final queda reducido a un cargo, todos asociados al tema de lavado de dinero, y eso fundamental, esa reducción de cargos tiene que ver con un acuerdo que hizo Estados Unidos con la justicia de Cabo Verde, que al extraditarlo a los Estados Unidos, digamos, la pena que él pueda recibir en Estados Unidos no puede ser mayor a la pena máxima que hay en el sistema judicial de Cabo Verde. Entonces, como digo, aquí hay un plano, digamos, que es el judicial, donde debe, como digo, primero dirimirse si el juez Escola finalmente acepta o no la supuesta condición diplomática de Alex Saab. Después, hay todo un plano político que obviamente se ha, digamos, se ha desatado y está creciendo con los últimos acontecimientos que hemos visto, digamos, por el canje que hubo de personas de los Estados Unidos a Venezuela y de Venezuela a los Estados Unidos. Eh, pero, digamos, yo no manejo información más allá de lo que ya es público, de lo que se ha dicho, de cuál es el estatus del señor Alex Saab. Si finalmente su información es valiosa o no para los Estados Unidos, yo pensaría que sí lo es. Pero yo creo que aquí lo que va a ocurrir es que si finalmente él no se le acepta esta supuesta condición de diplomático, no le van a quedar otras alternativas que o enfrentar el juicio, si sigue sosteniendo que él, digamos, es inocente de lo que se le acusa, o sencillamente tratar de negociar con el sistema judicial americano, porque en un eventual juicio, toda la información que ha manejado Alex Saab, todos los negocios que ha manejado Alex Saab con las irregularidades que pueda haber, incluso todo lo que Alex Saab haya negociado con funcionarios de la DEA, recordemos que en el expediente que hay en Florida se conoció este año que él durante 2018 y 2019 estuvo en conversaciones con funcionarios de la DEA, donde estaba negociando hasta su entrega a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo eso se conocería en un juicio, lo que a mí me hace pensar que obviamente ni el régimen de Nicolás Maduro ni el propio Alex Saab querrán que eso, digamos, sea de dominio público y pase a conocerse en un juicio. Es decir, ¿tú crees que eventualmente va a haber esa negociación de Alex Saab? Porque hay quienes aseguran que si él negocia con Estados Unidos, le matan a la familia, la ponen justamente a la esposa como que si prácticamente estuviera secuestrada entre Venezuela y Cuba. ¿Qué información maneja sobre eso? Y si efectivamente esa negociación al final va a ser bueno para que Nicolás Maduro por lo menos pase sin muchas más evidencias en un juicio público como el que ocurrió, por ejemplo, con Antonini Wilson, que dibujó mucho de lo que es la corrupción del régimen de Maduro y también de Hugo Chávez. A ver, fue uno de los abogados de Alex Saab, Neil Schuster, quien este año en una audiencia le suplicó al juez Escola que no se revelara, que no se hiciera público el documento que estaba bajo sello, que revelaba que Alex Saab estuvo en conversaciones con funcionarios de la DEA. Y lo que alegaba el abogado de Alex Saab, como digo, Neil Schuster, era que estaba en peligro la seguridad de la familia del propio Alex Saab en Venezuela. Ahí habría que preguntarle al señor Schuster, al abogado de Alex Saab, qué sabe él que no sabemos nosotros del estatus de la familia de Alex Saab en Venezuela, ¿no?
A mí la verdad que no me gusta entrar en especulaciones. Lo que sí es cierto es que la familia prácticamente toda de Alex Saab está en Venezuela y en los últimos años, a raíz de la acusación que tuvo Alex Saab, pero también a raíz de la acusación que tuvo la propia esposa de Alex Saab en Italia, recordemos que ella es italiana, también por posibles delitos asociados al lavado de dinero, ellos se movieron entre Rusia y ahora Venezuela. De ahí, digamos, el entorno cercano familiar de Alex Saab no se ha movido de allí. Como digo, habrá que preguntarle al abogado de Alex Saab qué sabe él que no sabemos nosotros. Después, si esta información que pueda tener él es valiosa o no para los Estados Unidos, bueno, como digo, eso dependerá de qué esté dispuesto, digamos, a entregar, si de verdad está dispuesto a hacerlo. Pero yo en realidad lo que creo es que, digamos, ese va a ser como la tabla salvavidas de él en el sentido de tratar de mejorar algunos beneficios, digamos, procesales y eventualmente una pena, digamos, relativamente más suave de la que le podría tocar, ¿no? Yo creo que a estas alturas esa es la posición en la que está Alex Saab. Si se agota, como digo, el recurso de este alegato de su supuesta condición de diplomático, ahí le van a quedar dos opciones nada más. O ir y enfrentar el juicio, seguir sosteniendo que él no tiene, digamos, nada que temer y nada, digamos, no adeuda nada a la justicia de los Estados Unidos, ir a juicio con el riesgo de, como digo, de que todo esto se pueda conocer, con el riesgo de que haya testigos que revelen realmente la naturaleza de Alex Saab y sus negocios en Venezuela, o tratar de negociar con la Fiscalía y con el sistema judicial de los Estados Unidos. Roberto, tú como periodista de investigación, ¿cómo visualizas ese juicio? Porque hay que tomar en cuenta que justamente las denuncias que él negó durante años justamente provocaron una demanda, no solamente en tu contra, sino también de tus compañeros que hicieron esa misma investigación, tuvieron que abandonar el país cuando ustedes justamente estaban allí haciendo todo ese periodismo tan valioso. ¿Cómo lo ves? Porque no solamente se trata del tema profesional, sino incluso personal. Esto ha sido una batalla bastante larga para ti y para tus colegas. Sí, a ver, nosotros en Armando.info hemos publicado cosas sobre los negocios de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas, que por cierto también está requerido por la justicia de los Estados Unidos, está prófugo y también está en Venezuela, eh, digamos desde el año 2015. Y lo curioso en todo esto y que revela, digamos, cómo en Venezuela no existe un sistema judicial independiente, sino que está completamente cooptado por el poder político, es que el señor Alex Saab, cuando nos demanda en 2017, él alegaba, por cierto, una demanda por difamación e injuria, él alegaba que él no tenía nada que ver con el negocio de los CLAP, como nosotros estábamos publicando, y que él no tenía nada que ver con Nicolás Maduro, como nosotros estábamos publicando. Bastó que detuvieran al señor Alex Saab para que ahora sí, tanto él como sus abogados, como el régimen chavista, empezara a decir no solo que era casi que el emisario único que compraba alimentos para Venezuela para el tema de los CLAP, sino que es hasta diplomático de Nicolás Maduro, ¿no? Yo creo que esos mismos argumentos desestimarían, digamos, esa acusación que hubo en nuestra contra, ¿no? Nosotros, evidentemente, cuando nos enfrentamos a la situación, sabíamos a qué digamos, que estaba próximo en el horizonte contra nosotros, y estábamos claros que para poder continuar la investigación sobre Alex Saab y sus negocios en Venezuela, no lo íbamos a poder hacer desde estando allí, estando desde Venezuela. Por eso tuvimos que salir del país. Y como digo, es el propio argumento del chavismo, es la propia defensa de Alex Saab quien nos ha terminado dando la razón. Obviamente esto así no lo van a reconocer y no lo van a decir ellos. Y aquí lo que hay que preguntar es, ¿por qué durante tantos años escondieron al señor Alex Saab? Si él no estaba haciendo, digamos, nada indebido, ¿por qué lo escondieron durante tantos años? ¿Por qué se le dieron toda esa cantidad de contratos y negocios cuando el país estaba entrando en la peor de sus crisis socioeconómicas que los venezolanos recordemos? ¿Por qué él estaba manejando esta cantidad de recursos sin que nadie lo supiera, sin que no hubiera contraloría, contratos asignados discrecionalmente por distintos organismos? ¿Por qué estaba pasando todo eso? Han pasado ya 2 años desde que este señor fue detenido, hay toda una campaña y una propaganda, eh, digamos, sin ningún sustento, sin ningún criterio, sino seguir destinando recursos públicos venezolanos ahora para defender a este señor. Y no han mostrado, no se han atrevido a mostrar el primer contrato que le dieron, un negocio, no, nada, no se han atrevido a mostrar.
nada de los negocios que este hacía, que si supuestamente son tan, digamos, eran tan beneficiosos para el país, ¿por qué, digamos, no mostrar realmente qué es lo que hacía el señor Alex Saab, ¿no? Yo creo que esa es la gran pregunta y aquí la otra gran interrogante que no ha respondido Nicolás Maduro y que solo si finalmente hay un juicio en los Estados Unidos a lo mejor podremos tener ideas de la respuesta, es por qué Nicolás Maduro le dio tanto poder a este señor, que como digo, es un empresario nacido en Colombia, de Barranquilla, que llegó a Venezuela a hacer negocios. No es ningún diplomático venezolano, no nació en Venezuela, jamás en su vida tuvo, digamos, cargos ni siquiera políticos ni representación diplomática. ¿Por qué se le dio tanto poder y por qué se le sigue defendiendo como se le está defendiendo? ¿Por qué se han volcado los recursos públicos y casi que todas las instituciones del Estado en defensa de este señor? Esas son las preguntas que no han respondido y que creo, como periodista que ha durante años investigado esto, solo si finalmente hay un juicio en los Estados Unidos, creo que vamos a tener respuesta de estas interrogantes. Sí, yo quería profundizar en esa enorme inversión que hace el régimen de Nicolás Maduro en hacer una campaña de propaganda a su favor, montan manifestaciones a su favor, tú colocas en YouTube su nombre y salen las cartas de Alex Saab como un hombre inocente, como un agente justamente de toda ayuda humanitaria. Es impresionante, incluso le ganan a la propia Internet, a las informaciones que se generan de medios formales, pareciera que ganan esas informaciones. ¿Qué tanto se ha invertido en tratar de lavarle la cara, ¿no?, a este hombre? Bueno, yo lo he dicho en otras oportunidades y el señor Nicolás Maduro nunca ha hecho tanto por alguien, nunca ha hecho tanto por alguien como lo ha hecho por Alex Saab, ni siquiera por el caso de los narcosobrinos que ahora vuelve a la actualidad porque, bueno, al final los han canjeado, pero nunca hubo una defensa pública de estos dos sobrinos de Cilia Flores. Ni siquiera en el caso del Pollo Carvajal, más allá de todo, digamos, la campaña rápida que se hizo en ese momento. O sea, yo creo que lo que hemos visto aquí al señor Alex Saab lo han convertido en el nuevo héroe de la revolución, de la llamada revolución bolivariana, obviamente con un solo objetivo, ¿no? Tú lo explicabas, inundar, digamos, de información las redes sociales, internet, tratando de dibujar un personaje que no es real. Y digamos, la gran paradoja de todo esto es que a Alex Saab lo escondieron durante muchos años, negaron todo lo que salía en prensa y que publicamos, por ejemplo, nosotros. Y lo escondieron tanto que ahora es muy fácil darse cuenta de todo lo que están, digamos, que están inventando y creando un personaje, un supuesto héroe revolucionario, un supuesto casi que emisario humanitario del que dependían todas las compras de alimentos y de medicinas para Venezuela, lo cual es absurdo. Lo lamentable aquí es que, como bien decías y como explicaba antes, es que aquí están invirtiéndose recursos del Estado venezolano, fondos públicos del Estado venezolano para esto. Eh, y bueno, ¿quién rinde cuentas de esto? ¿No? Nadie. Eh, es, como digo, una propaganda, digamos, sistemática. Yo diría que no la hemos visto antes en nada de lo que ha hecho el chavismo, que se especializa mucho en esto de la propaganda y la desinformación y que solo da cuenta, creo, de un poco del temor que hay de que finalmente Alex Saab termine enfrentando el juicio, ¿no? Yo creo que eso, digamos, esa propaganda es proporcional a ese temor, ¿no? Al temor de que Alex Saab enfrente la justicia, porque vamos a estar claros, en Venezuela un fiscal independiente ha debido de investigar, por ejemplo, por qué el señor Nicolás Maduro convierte en su puesto diplomático a su contratista predilecto. Eso, como mínimo, cualquier fiscal independiente ha debido investigarlo. Y obviamente eso sabemos que en Venezuela no va a pasar, pero quizás en el juicio en los Estados Unidos, como decía antes, sí podemos tener respuestas de, digamos, quién es el verdadero Alex Saab, qué fue lo que hizo, cuánto dinero pasó por sus manos, como decía antes, cuando Venezuela estaba en la peor de sus crisis, y sobre todo algo más importante, a dónde fue ese dinero. Y Porque nosotros hemos documentado durante años, por ejemplo, operaciones financieras que iban a bancos de Antigua y Barbuda. Aquí hay que donde explicar fue entonces, diplomático, ¿no? Tuvo incluso un documento de identidad como diplomático. ahí el gobierno de Antigua y Barbuda, que por cierto es un aliado permanente del chavismo en todos los foros internacionales, en la OEA y defensor del chavismo, y cuyo primer ministro, Gaston Brownie, sigue siendo el primer ministro de Antigua actualmente. Él fue quien le dio en su momento un pasaporte de enviado económico de Antigua y Barbuda. Por ejemplo,
esas autoridades de Antigua y Barbuda tampoco han respondido por qué hicieron eso, ¿no? Pero lo que sí está claro, y nosotros lo hemos documentado, es que por Antigua y Barbuda pasó mucho del dinero que movía el señor Alex Saab de sus negocios con Venezuela, sobre todo en una primera etapa, hasta, yo diría, hasta el año 2017 más o menos. Ya a partir de 2018 en adelante, como él sabía que varios sistemas judiciales de varios países estaban tras la pista de sus negocios, bueno, empezó a buscar otras jurisdicciones como la de Rusia, Turquía, esto que hablamos antes, también los Emiratos Árabes Unidos, donde creaban compañías sencillamente para que pudieran manejar enormes cantidades de dinero en bancos de todos estos países. Finalmente, como periodista de investigación, ¿cuál es tu escenario ideal de justicia? Que este juicio se lleve a cabo, qué tipo de condena e incluso si es posible otros juicios. ¿Qué esperarías tú de la justicia norteamericana? A ver, para mí como periodista, digamos, aquí lo fundamental, como yo digo, es que el señor Alex Saab se enfrente a la justicia. Eso es lo fundamental. Yo creo que los venezolanos tenemos derecho a saber por qué él tuvo todo este poder y qué hizo con ese poder y qué hizo con todos esos negocios. Sabemos, como dije antes, que no va a pasar en Venezuela y si hay, digamos, la oportunidad de que pase en Estados Unidos, porque el señor durante muchos años usó el sistema financiero también de los Estados Unidos, bueno, eso yo creo que sería el desenlace perfecto para que no yo como periodista, sino para que la opinión pública en Venezuela pueda, digamos, conocer realmente quién es y quién fue Alex Saab, ¿no? Eh, yo creo que ese sería, digamos, no sé si la palabra es lo ideal, pero sí que sería, digamos, eh, lo más idóneo para que los venezolanos podamos realmente saber todo lo que hizo Alex Saab. Eso sencillamente va a ser en un juicio, por eso yo planteaba antes que yo creo que si a él le niegan esta supuesta condición de diplomático y estos derechos de inmunidad diplomática que él reclama, yo creo que el consciente de eso probablemente sus abogados van a tener que negociar con el sistema judicial de los Estados Unidos, ¿no? Porque quien realmente sabe lo que hizo es el propio Alex Saab y yo creo que él no se va a exponer a enfrentarse a un juicio donde todo esto se sepa y donde se sepan muchas más cosas, sobre todo de su poder alrededor de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Gracias por tus declaraciones y por tus investigaciones en pro de Venezuela. No, gracias a ustedes por la invitación. Era el periodista de investigación de Armando Info, Roberto Denis, quien justamente conversaba el día de hoy con Perspectivas. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy.